He sido lujuriosa desde niña. A los 6 años me enamoré de un espadachín con mala suerte, alto y fuerte. Entrené con él durante 7 años. A los 14 años me enamoré perdidamente de una monja que vino a nuestra puerta pidiendo limosna. Así que me rapé la cabeza, subí a la montaña y me hice monja. Cuando cumplí 17, durante una llovizna primaveral entre albaricoqueros en flor, el príncipe heredero Siazaolin vino al templo a ofrecer incienso. Se giró hacia el puente bajo su paraguas, una sola mirada bastó para que mi corazón se estremeciera. En ese instante sentí como si los melocotoneros de mi pueblo volvieran a florecer. Empaqué mis cosas, agarré una peluca postiza y me dirigí directamente al Palacio Imperial. Tras superar innumerables pruebas, me convertí en uno de los guardias de la sombra del príncipe heredero. Así transcurrieron 3 años. Todos los demás habían muerto o quedado lisiados. Solo yo quedaba, su ayudante de mayor confianza. Aquella noche el príncipe heredero me llamó de repente. Cuando entré en su habitación, Siazaolin se estaba bañando. Su figura musculosa se vislumbró a través del cristal empañado por el vapor, hombros anchos, cintura estrecha, brazos fuertes que se movían con un ritmo limpio y fluido. Al levantar las manos para enjuagarse, el movimiento de sus músculos parecía olas que rompían sobre el mar, y me golpearon el pecho. Siseo, Siseo. Lo admiraba abiertamente sin pudor alguno. Honestamente, ¿quién diseñó a este tal Siazaolin? ¿Cómo es posible que cada día esté más atractivo? ¿Qué miras? Preguntó Siazaolin con frialdad. Todos sabían que el príncipe heredero tenía mal genio, era voluble e impredecible. Di un paso al frente apresurada a halagarlo. Alteza, sus pectorales son magníficos. Todo en usted lo es. Por favor, enséñame tus técnicas. El chapoteo tras la pantalla cesó de repente. Indignante. Su voz era una mezcla de ira y vergüenza. Eres una mujer. ¿Cómo te atreves a hablar de forma tan indecente? ¿Indecente? Si tan solo lo supiera. La palabra indecente se quedaba corta para describirme. Pero claro, no me atreví a decirlo en voz alta. Me rasqué la cabeza y le dediqué una sonrisa inocente. Me crié en un entorno duro y curtido. Alteza, no entiendo la diferencia entre hombres y mujeres. Para mí, usted es como un dios. Un dios al que algún día pensaba derribar de su altar y llevarme a mi cama. Silencié esa idea en mi mente. Siazaolin parecía complacida, sin embargo. Chasqueó la lengua y sonrió con desdén, un tipo astuto y de lengua afilada. Yo solo me reí entre dientes, no me sentí humillada en lo más mínimo. ¿Quién podría, con lo guapo que era, y lo agradable que sonaba? Una voz así, podría escucharla todo el día. Envuelto en la niebla y el calor, de repente dio una orden en voz baja: Siei, mata a alguien por mí. Cada vez que Siazaolin me ordenaba matar, temía oír el nombre de mi padre. Por suerte solo se centró en funcionarios corruptos. Una vez le pregunté a mi padre si alguna vez había aceptado sobornos. Se quedó pensando un momento. Solo un poco. Nada grave. Según él, durante una comida con el príncipe heredero, metió la mano debajo de la mesa y sacó una perla luminosa de la suela del zapato de Siazaolin. Nunca supe si el príncipe se dio cuenta. Pero lo oí más de una vez riéndose con sus ministros de mi padre, llamándolo miope y mezquino. Mi sonrisa se desvaneció. Se me hizo un nudo en la garganta. Alteza, ¿quién es el objetivo? Para entonces Siazaolin ya se había vestido y había salido de detrás del biombo. Su túnica era fina y realzaba su figura esculpida. Las gotas aún se aferraban a su piel, deslizándose por las líneas de su pecho antes de desaparecer en aquella superficie lisa y pálida. Por un instante perdí la concentración, casi pierdo el equilibrio. Alteza, ¿qué acaba de decir? Si se ha quedado sordo me cortaré los oídos yo mismo, dijo con frialdad, con sus ojos oscuros afilados como cuchillas. Se acercó y habló en voz baja. Dentro de 3 días, en el banquete de las 100 flores, mi hermano mayor. Me quedé helada. ¿Estaba loco? ¿Matando a su propio hermano? El primer príncipe había custodiado la frontera durante 5 años y acababa de regresar victorioso. El pueblo lo adoraba, era un héroe nacional.
¿Qué pudo haber hecho para provocar a Xia Zhaolin? Cuando por fin recobré el sentido, Xia Zhaolin estaba en su escritorio, hojeando distraídamente pergaminos con retratos de mujeres. Las damas nobles de la corte, el banquete de las 100 flores era la ocasión en que los príncipes elegían a sus futuras esposas. Le pregunté con naturalidad, Alteza, ¿ha encontrado alguna dama que le haya llamado la atención? Me miró con una ceja arqueada. Solo la mujer más noble del mundo podría ser digna de mí. ¡Qué arrogante! Guapo. Completamente insoportable. Aparte de su cara bonita, no tenía mucho más que ofrecer. Pasó otra página. Espera. Oh, no. Mi mente se contrajo de golpe. Mi retrato estaba ahí. Antes de que pudiera detenerlo, ya había pasado a él. Estiré el cuello para echar un vistazo y casi suspiré de alivio. Menos mal que no tenía dinero para casarme con el artista. El cuadro era espantoso. Esa cara redonda, esos mofletes regordetes y una constelación de granos como cuentas en una bandeja. ¿Qué clase de sapo se había arrastrado hasta el lienzo? Xia Zhaolin frunció el ceño ligeramente y me miró. Esta mujer se parece mucho a ti. Llevaba una máscara, solo se me veían los ojos. ¿Cómo iba a saberlo? Contuve una maldición y forcé una risa. Su sirvienta es insignificante, apenas comparable a una dama tan noble. Al menos tú sabes cuál es tu lugar, dijo cerrando el pergamino con una sonrisa de suficiencia. Ja. Casi rechiné los dientes hasta hacer polvo. Luego bajó la mirada, abrió un libro y dijo con naturalidad, no te menosprecies. Me perteneces. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a mirarte por encima del hombro. 3. En el banquete de las 100 flores me senté abatida en un rincón, picoteando pasteles. Había viajado desde pequeña y no conocía a las hijas de la nobleza de la capital. Solo pude escuchar a escondidas los chismes de palacio. El primer príncipe es un héroe de guerra para el país. Si tan solo se hubiera fijado en mí. Prefiero al apuesto príncipe heredero. Alguien se quedó boquiabierto, pero el príncipe heredero tiene un carácter terrible. La gente lo evita. ¿Cómo pudiste? Ay, no lo entiendes. Una chica bajó la voz como si fuera un secreto. Mi madre dice que un hombre con buen olfato tiene talento para todo lo demás. El príncipe heredero tiene una nariz respingona y noble. Sus ojos son profundos. Si me favoreciera, no puedo ni imaginar la felicidad que sentiría el resto de mi vida. ¡Qué cobarde! Me lo imagino perfectamente. Cuando Xi apareció con su séquito, le eché un vistazo a propósito hacia la cintura. Maldita sea. Su túnica lo cubría todo. No había nada que ver. Sin saberlo, me pilló espiando. Una mirada fría y penetrante recorrió mi rostro y se detuvo en él. ¿Segura?, exclamé por reflejo para luego recordar rápidamente mi tapadera como la hija del funcionario, Lin Sui, y corregirme apresuradamente. ¡Ay, Dios mío! Su Alteza es tan sabia. Esta chica tenía 17 años el año pasado y acaba de cumplir 18. Alargué las sílabas. Un eunuco cercano se estremeció y se frotó el brazo. A Xi se le crispó la ceja y dio 2 pasos hacia mí, examinándome con atención. Agaché la cabeza como una codorniz. Su Alteza, sonrió el eunuco mayor, sosteniendo una bandeja. Esta es la hija del censor Lin. ¿Concedería Su Alteza la flor de la corte a la señorita Lin? Xi me miró con desgana y distraídamente cogió una flor roja de la corte. Se me hizo un nudo en la garganta. Recibir una flor de la corte significaba que un príncipe te favorecía. Si el emperador y la emperatriz daban su consentimiento, podía dar lugar a un matrimonio imperial. Pero no quería casarme con Xi. Es cierto que el príncipe heredero era de una belleza deslumbrante, pero soy una mujer orgullosa y ambiciosa. No me voy a conformar con una sola cosa. Pensando rápido, caí de rodillas e hice una reverencia tan fuerte que sentí que me temblaba el cerebro. Xi frunció el ceño. ¿Qué crees, que no soy digno de ti? No. Alteza, usted merece a alguien mucho mejor. No a alguien como yo, la mejor solo a sus ojos, dije tartamudeando, temblando. Fui monja durante varios años.
Mi corazón está purificado. No tengo deseos hacia los hombres. A mis ojos, Su Alteza es como un dios en el salón imperial. ¿Cómo podría yo profanarlo? Siyalen arqueó una ceja y soltó una risita. Ja. El narcisista quedó satisfecho. Solté un suspiro. Pero al instante siguiente destrozó la flor de la corte y la esparció por el suelo. Sus ojos oscuros se clavaron en mí, una sonrisa fría en la comisura de sus labios. No hay flor para ti. De acuerdo. Muerte. 4. Por suerte solo estaba bromeando. Me agarré el cuello y me acurruqué aún más en el rincón, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Al terminar el banquete, me puse de nuevo mi uniforme de guardia de las sombras y volví al trabajo. Me encontré con mi colega Ayoe saliendo del Palacio Oriental. Parecía tener prisa. El príncipe me ordenó matar a alguien. Sentí un ligero atisbo de celos. Siyalen solía mandarme a mí a esos trabajos. Me incliné hacia él intentando ayudar. Hermano, ¿quién es? Yo me encargo. Ve a descansar. Eso funciona. El príncipe confía en ti. Ayoe escupió un nombre. Lin Sui Sui. ¿Suicidarme? 5. Entré en la alcoba del príncipe heredero. Siyalen se estaba bañando de nuevo. Parecía obsesionado con la limpieza, bañándose 8 veces al día. ¿No se quedaría calvo a ese ritmo? Al rato salió con una túnica aún más fina que antes. Alteza, ¿por qué ha de matar a Lin Sui Sui?, pregunté. Ella no le había ofendido. Siyalen habló despacio porque dijo que me consideraba un dios. ¿Y qué? No entendía por qué eso importaba. Me miró y sonrió con picardía. Le dije que solo sería tu dios. ¿Estaba loco? Un rostro tan bello desperdiciado en un cerebro tan vacío como el de un perro callejero. Forcé una risa avergonzada. Siyalen golpeó la mesa con 2 dedos. Te enviaron a matar al primer príncipe. Has cumplido la misión. Se me heló la sangre. Mal. Pensándolo bien, el primer príncipe fue quien me enseñó artes marciales en mi infancia. Quien te enseña es como un padre. No eres capaz de atacar. Siyalen torció los labios y cambió de tema. Dime, ¿quién es más guapo, yo o mi hermano? Se movió bruscamente en su asiento, dejando al descubierto el escote de su túnica. Venas azul pálido en su garganta se flexionaban con gracia. Un pequeño lunar rojo se posaba sobre su prominente nuez, subiendo y bajando con cada trago, otorgándole un encanto lascivo. Me quedé absorta mirándolo. Su Alteza es incomparable. Nadie se compara ni siquiera a uno de sus dedos. Sonrió satisfecho. Me dejé llevar por los recuerdos. Si hablamos de vigor varonil, el primer príncipe es robusto, fuerte y de pecho ancho. ¿Solo usas expresiones idiomáticas para describir a los hombres? Los ojos de Siyalen se volvieron gélidos de repente. Ve a la viga y reflexiona. Esta noche no quiero verte. Hice un puchero y salté a la viga del techo. Mi mirada vagó y volvió a posarse en Siyalen, sentado en el escritorio. Estaba absorto en un libro y se había dado cuenta de que los lazos de su túnica se estaban desatando. Desde mi posición, al inclinar la cabeza, aquel pecho blanco como la nieve y redondeado casi me cegó. Como si le molestara un mosquito, se ajustó el cuello de la camisa y dejó al descubierto aún más. ¡Guau! ¡Qué grande! Me limpié la boca. Estaba mareada de excitación, casi desmayándome de deseo. Podría haberlo metido en un saco y llevármelo allí mismo, pero no esperaba que la oportunidad llegara tan pronto. El príncipe heredero, Siyalen, fue depuesto. 6. Los eunucos que anunciaron el decreto imperial se burlaban. Te metiste con la persona equivocada. Enviar a alguien a asesinar al primer príncipe ha provocado una conmoción generalizada. Ni siquiera el emperador podrá salvarte. Empaquen y salgan del palacio rápido, ordenaron, pero los eunucos adulaban y escupían, sin siquiera permitir que Siyalen se pusiera una túnica. Se quedó de pie, descalzo y con su pijama blanco. En cuanto salió del palacio, su cabeza se ladeó y se desmayó en mis brazos. Tan pesado.
Tan sólido. Pero al ver ese rostro pálido, aunque aún hermoso, me tranquilicé. Nadie sabía que había construido una mazmorra bajo la granja de cerdos a las afueras de la ciudad. Cuando Sillalen despertó, yo le estaba quitando la ropa. Le había vendado los ojos con una cuerda bien sujeta. Sin la llave no se podía quitar. Aún así, ciego, seguía pronunciando mi nombre con precisión. «Siei, ¿qué haces?» Lo ignoré y seguí adelante. De repente me agarró la mano. Unas y cálidas yemas me pellizcaron la muñeca 2 veces, con destreza y una pizca de placer secreto. Tal vez solo fue mi imaginación. La voz de Sillalen sonaba claramente entre dientes apretados. «Maldito perro, suéltame». Se agitó con furia. En el forcejeo, los lazos sueltos de la túnica finalmente se desataron. Una franja de piel pálida y estrecha quedó al descubierto. La luz de la luna dibujaba su silueta vigorosa. Estaba aturdido y no pude evitar extender la mano para tocarla. Susurré suavemente. «No puedo dejarte ir». «Pero si te monto, ¿servirá de algo?» Sillalen jadeaba furioso. Un rubor le subió a la nuca. Abrió la boca para lanzar insultos. Con astucia le tapé los labios con la mano y no paré. Me acerqué tanteándolo y provocándolo sin pudor. Se quedó sin aliento tras haber sido objeto de burlas. Un brillo acuoso apareció en sus ojos. El orgullo y la gélida indiferencia que había visto antes desaparecieron por completo. Me aferré a él, lista para deleitarme con el festín que tanto anhelaba. De repente Sillalen emitió un sonido bajo e inesperado. Me quedé atónita sin poder creerlo. ¿Eso es todo? Esto no es como lo describen los relatos románticos. Furiosa, le di una palmada en el pecho. Eres un inútil. Me enfurecí. Su nuez de Adán se movió con fuerza. Una vena resaltaba en su cuello como la cuerda de un arco. Bajé la mirada, sorprendida. El rostro de Sillalen se enrojeció aún más. Todo su cuerpo temblaba como una hoja de loto azotada por el viento y la lluvia. Se mordió el labio con tanta fuerza que parecía doloroso, curvándolo hacia adentro como si quisiera encogerse. Chasqueé la lengua. ¿Demasiados afrodisíacos de 50 centavos? Justo cuando extendí la mano para tocarlo, me la detuvo. El mundo me daba vueltas. Me agarró del cuello con una mano y me atrajo hacia él. Un beso apasionado me golpeó sin previo aviso. Me quedé atónita. ¿Cómo puede ser más agresivo que yo, la ladrona de flores? Sillalen, ¿estás poseída? Logré decirlo. Sigues siendo un pervertido. Había estado jugueteando con mi fajín con impaciencia, pero se quedó paralizado. Su nuez de Adán se movió violentamente. Un momento de silencio. Como un sordo bajó la cabeza y volvió a besarme con fuerza. No sé cuánto duró. Solo recuerdo sentir como si un carro me hubiera atropellado una docena de veces. Debí de desmayarme varias veces. En aquellos días me sentía como un perro grande que me golpeaba con su cabeza caliente, tratándome como a un hueso, olisqueándome y girándome de un lado a otro con ganas de masticarme y tragarme entero. Mi mente solo reproducía un pensamiento. Los hombres con narices altas y nobles sí que lo hacen. Cuando desperté, Sillalen estaba apoyado contra la pared. En la penumbra de la mazmorra, permanecía sentado con la cabeza ligeramente inclinada, sumido en una profunda tristeza y abatimiento. Parecía a punto de estallar, completamente distinto del grupo de anoche. Frotándome la cintura dolorida con rabia, empecé: «Anoche tú, cállate». Ladró. Su pecho se agitó violentamente. Con el rostro tenso, estalló. ¿Por qué me drogaste haciéndome arder de deseo y perder el control? 7. Mi Dios. Mi justo Señor del cielo. ¿Acaso no hay justicia? Si hubiera tenido un afrodisíaco, me lo habría tomado yo misma. Fui yo la que siguió toda la noche. Todavía sentía el vientre raro como si estuviera lleno. Cuando le eché un vistazo, la expresión de Sillalen era muy clara. No te creo. Yo no te drogué. Grité agarrándolo del cuello. Sillalen, frágil como una lámpara, fue empujado contra la pared por mí, y su túnica,
ya de por sí suelta, se abrió aún más. Su pálido pecho estaba cubierto de besos y arañazos, prueba de lo ridícula que había sido la noche anterior. Retiré la mano con gesto adusto. Él se agarró el pecho y tosió, palideciendo aún más. Se torció la comisura de los labios como quien pierde las fuerzas, intentando aparentar una nobleza magnánima. Olvídalo. Lo hecho está. Seguir discutiendo es inútil. Entonces su tono cambió en voz baja. Pero el hecho es que me quitaste el cuerpo. Día y noche debes vigilar tus puertas, pero el ladrón de la casa es el más difícil de atrapar. ¿Quién iba a pensar que estarías tan obsesionado conmigo? ¿De verdad planeabas esconderme en una casa dorada? Si escuchas con atención, hay un leve suspiro de impotencia en su voz. Me revisé los oídos. ¿Acaso Sillalen se había vuelto loco? Esto era una celda fría y llena de ratas, no una casa de ensueño. Vaya que el hombre sabía cómo darse aires de grandeza. Le di una bofetada. Sillalen se quedó estupefacto, totalmente incrédulo. Apretó los labios con fuerza y los músculos de su abdomen se tensaron. Aproveché la oportunidad y le di un pellizco. ¡Qué fuerte! Recorrí su cuello con la punta de los dedos, observándolo temblar de humillación, y me incliné satisfecha. Tras años de trabajar como un burro, la rueda de la fortuna gira. Por fin, le toca al arrogante príncipe ser montado por mí. Contraté a un joven sirviente para que cuidara de Sillalen. Era imposible brindarle el lujo al que estaba acostumbrado, pero al menos debía mantenerse limpio. De lo contrario, ¿qué tan desagradable sería verlo mientras dormía? Sillalen era todo hierro y orgullo. Cada vez que lo desnudaba enderezaba la espalda con terquedad, con un gesto de desafío en el rostro. Ladraba y me dejaba salir. Cuanto más ladraba, más me emocionaba. Perdí la cuenta de cuántos pijamas rompimos. El criado, sin embargo, era astuto. Al cabo de unos días vino a quejarse: este joven amo es imposible de servir. Malhumorado, tieso como una tabla y aparte de esa cara, completamente inútil. Asentí con la cabeza, totalmente de acuerdo. El sirviente me guiñó un ojo. Señorita, ¿que no prueba con alguna de las cortesanas del pabellón de la fuente borracha? No solo son guapas, sino que además son suaves como la seda. Se inclinó hacia mí con una sonrisa insinuante. Y ellos atienden a la gente mucho mejor que el que tienes encerrado aquí abajo. Su tono me sobresaltó. Me lancé directamente a la mazmorra. Sillalen me daba la espalda. Debió de oír mis pasos porque soltó un bufido frío y burlón. ¡Qué charlatana con tu sirviente! ¿Acaso te ha tomado cariño? No tienes ni un ápice de escrúpulos. Lo ignoré y volví a tirar de su ropa. Se quedó helado, luego se puso rojo como un tomate. Insolente. ¿No tienes vergüenza de cometer un acto indecente a plena luz del día? Ahí no. Claro, dije sujetándolo con brusquedad. Un hombre no debería decir que no ahí. Mi mano se detuvo en su cintura, titubeando. Finalmente decidí ser directa. ¿Te tocó? ¿Quién? Eso me hizo hervir la sangre. El criado. ¿Se aprovechó de ti cuando yo no estaba? ¿O trajo a otros para que lo hicieran? Dejó de forcejear. La mazmorra quedó en silencio. Un silencio inquietante. Justo cuando decidía si golpear o no al sirviente hasta casi matarlo, Sillalen se giró de repente y me inmovilizó debajo de él. Los fríos grilletes chasquearon, atando nuestras manos. En tus ojos. ¿Soy tan inmundo? Gruñó entre dientes. Juegas conmigo y ahora quieres involucrar a alguien más. Estaba a punto de perder la paciencia. ¿Acaso no era él el antiguo príncipe heredero? ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Abrí la boca para explicarle, pero me agarró la muñeca. Como una bestia enjaulada enloquecida, me obligó a desabrocharle el cinturón. Luego revisa, siseó entre dientes. Anda, revísalo bien. ¿Qué? Revisar el frente estuvo bien, pero ¿por qué también la parte de atrás? Sentí calor en la palma de la mano, acelerando mi corazón. Le di una palmada en el pecho. Jadeó, dejándose caer de espaldas en la cama, respirando con dificultad.
Su delicado rostro, semejante a un loto, se sonrojó con un rubor casi decadente. ¿Cómo resistirse a eso? Tragué saliva con dificultad y, en lugar de ceder, extendí la mano y le abroché el cinturón. Apretado. Nudo muerto. Se quedó paralizado, el leve gemido apagándose en su garganta. ¿Qué quieres decir con esto? Me agarró de la manga con los nudillos blancos, y su voz se volvió más grave y fría. ¿No me tocas porque te doy asco? ¿O es que te escapas al pabellón de las fragancias borrachas a buscar a otra? ¿Qué te crees que soy? Enarqué una ceja sorprendida, y entonces lo comprendí. Incluso despojado de su título, el orgullo de Siasialin seguía intacto. Siempre había sido arrogante, obsesionado con las apariencias, jamás dispuesto a ser el segundo de nadie. Incluso las cortesanas de un burdel se habían convertido en su competencia. Un fénix caído que aún se negaba a admitir que era menos que una gallina. De acuerdo. Ya no hace falta tanta palabrería. Me solté de su mano y dije con total seriedad: las cortesanas del pabellón de las fragancias borrachas son dulces, encantadoras y muy astutas. ¿Qué podrías ofrecer para comparar? Además, ya tienes más de 20 años. Ya no eres precisamente joven y radiante. ¿De verdad te das cuenta? Cuanto más hablaba, más se ensombrecía su rostro. Pero como prisionero, no tenía cómo defenderse. Simplemente se dio la vuelta, con los puños tan apretados que se le pusieron blancos los nudillos. Cuando terminé de burlarme de él, de devolverle cada pizca de humillación que una vez había soportado por su culpa, salí de la mazmorra sintiéndome ligero como una pluma. En mi prisa no me percaté de que Siasialin se había vuelto para mirarme fijamente, con los ojos afilados y fríos como el acero, siguiendo cada uno de mis pasos. 9. Al llegar a casa, unos porteadores entraban con cajas envueltas en seda roja. Mi prima de la segunda rama, Lin Xingyue, salió sonriendo dulcemente y señalando las cajas. Son regalos de compromiso de la residencia del marqués de Pingying. 64 cofres en total. Es evidente que el joven marqués me ama profundamente. Sacó una perla brillante y la agitó ante mis ojos. Hermana, no estarás molesta porque te robé el compromiso, ¿verdad? Su sonrisa me hirió, despertando viejos recuerdos. En su día fui la joya de la corona de la familia Lin. Una madre cariñosa, un padre bondadoso y un prometido de la infancia, el joven marqués, según todos, mi alma gemela. Decían que había nacido con estrella. Cuando tenía 6 años, mi madre me llevó a un templo a ofrecer incienso. Antes de casarse, había sido médica. En el camino vio a un hombre que sufría un ataque repentino y, sin dudarlo, se bajó del carruaje para salvarlo con sus agujas. El hombre se recuperó y se marchó agradecido, pero al regresar a casa, la familia Lin la acusó de conducta inapropiada y quiso ahogarla en el estanque ancestral. Golpeé con los puños la puerta del salón ancestral, sollozando, suplicando a los ancianos que me escucharan. Mi madre solo salvó una vida. Era inocente. Afuera, la voz de la abuela había sido fría y cruel. ¿Y qué? Si desnudó a un desconocido en público, quebrantó la virtud femenina. Se merece morir. Arañé la puerta hasta que me sangraron los dedos, grité hasta quedarme afónica. Nadie me escuchó. Al final, incendié el salón ancestral. Mientras ellos corrían a salvar las tablillas familiares, escapé. Pero ya era demasiado tarde. Junto al río. El viento era helado. Mamá se había ido. 2 meses después, papá por fin regresó. Buscó en el río durante días, pero nunca encontró su cuerpo. Dijo que tal vez odiaba tanto a la familia Lin que se negaba a ser enterrada con ellos. Después de eso se refugió en el vino y me dejó a mi suerte. Incluso despidió personalmente a mis tutores. Mis pensamientos volvieron bruscamente al presente. Le arrebaté la perla luminosa de la mano a Lin Xingyue y la pulvericé. Ella tosió violentamente. Sonreí. ¿Todavía te atreves a provocarme? ¿Has olvidado lo que le pasó a tu hermano? Hace años, ese mismo primo intentó agredir a una chica del pueblo en la calle. Le di una patada tan fuerte que lo castré. Era el único nieto de mi abuela. Casi le da un infarto de la rabia. La segunda rama exigió que yo también fuera castigada.
Nadie esperaba que me rapara la cabeza y entrara en un convento. Él solo perdió una pierna entre los muslos. Yo perdí mi libertad. El rostro de Lin Qingyue palideció. Pero entonces sus ojos se iluminaron al mirar más allá de mí, y corrió, delicada como una flor, a los brazos de un hombre. Hermano Wenyan. Hermana aún enfadada, le robé a su prometido. Incluso intentó hacerme daño. Me giré. Era Wenyan, mi ex prometida. Se interpuso protectoramente entre Lin Qingyue y ella, con una mirada burlona. Lin Suihui, fuiste tú quien rompió nuestro compromiso. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. No me arrepiento, dije secamente. Él soltó una risita burlona. Dices que has estado meditando en un templo todos estos años, y ahora apareces solo para arruinar mi boda. Lo miré sin decir palabra. ¿Cómo podía ser aún más engreído que Xia Zhaolin? Wenyan siempre había sido guapo. Crecimos juntos. Solía protegerme. Lo amé una vez. Cuando mi madre murió y la familia del marqués quiso romper nuestro compromiso, se arrodilló frente a su puerta durante 3 días, amenazando con quitarse la vida. Lin Suihui es mi esposa, dijo. Me casaré con ella pase lo que pase. En aquel entonces me emocioné profundamente. Pero más tarde, cuando supo que había comenzado a entrenar artes marciales, frunció el ceño en señal de desaprobación. Eres una mujer, me reprendió. Deberías estudiar música, ajedrez, caligrafía y pintura, no artes marciales. ¿Quieres ser como tu madre, desvergonzada e impropia? Lo miré fijamente durante un largo rato en silencio. Al día siguiente le pedí a mi padre que rompiera el compromiso. Como si me hiciera caso omiso, inmediatamente se comprometió con Lin Xingyue. Me quedé helada. En el momento en que pronunció esas palabras, se unió a las filas de los asesinos de mi madre. Los 2 que tenía delante zumbaban como moscas, ruidosos y repugnantes. Me di la vuelta para marcharme. Pero Lin Xingyue jadeó de repente, tapándose la boca con fingida sorpresa. Hermana, tu marca de virginidad en el brazo ha desaparecido. ¿No me digas que te acostaste con un monje y perdiste tu pureza? Beniang se quedó paralizada, con los ojos llameantes. Intentó agarrarme del brazo, pero su habilidad no era rival para la mía. 2 patadas rápidas lo hicieron retorcerse de dolor en el pecho. Salté el muro del patio y desaparecí. Durante días supe que la familia Lin tenía gente buscándome por todas partes. Ni siquiera podía caminar por la calle con seguridad, así que regresé a la polvorienta mazmorra. Corría como un perro callejero y cuando miraba, allí estaba Xia Zhaolin, durmiendo plácidamente como si nada en el mundo pudiera perturbarlo. La ira me invadió. Lo desperté y volví a acostarme con él. 9. Tras varios días sin comer, Xia Zhaolin ya no tenía fuerzas para hacerme daño. Me vestí sintiéndome satisfecha, cuando de repente me atrajo hacia su pecho ardiente, su aliento rozándome la oreja mientras susurraba, con voz baja y fría, Siki, eres la primera mujer que se atreve a jugar conmigo así. Le di una bofetada instintivamente y como esperaba, eso solo pareció excitarlo más. Después de tantos días, ya me había aprendido sus costumbres. Al sentir mi mirada burlona, Xia Zhaolin apretó los dientes y se cubrió con la manta, intentando en vano ocultar su vergüenza. Déjame ir. Claro, dije al instante. Se quedó helado, parpadeando confundido, y luego se giró rígidamente hacia mí. ¿Tú? ¿Tan generoso? No se creyó ni una palabra. Su tono era cortante, teñido de humillación y una sombría rebeldía. Dilo. ¿Qué planeas esta vez? ¿Azotes o burlas? Sea lo que sea, haz lo peor que puedas. Ya soy tu prisionera. Incluso ahora, seguía siendo tan arrogante como siempre. Suspiré y negué con la cabeza. Sinceramente tenía pensado dejarlo ir. Ya estaba harta. Días de peleas y caos. Noches de agotamiento. Era como una bestia salvaje cada vez, dejándome moretones por todo el cuerpo. Ni siquiera podía bañarme tranquila sin levantar sospechas entre las criadas. Fue un inconveniente. Xia Zhaolin permaneció en silencio un largo rato,
luego una leve y escalofriante sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Si me liberas, prepárate para enfrentarme de nuevo. Al filo de mi espada, fingiendo ser noble incluso encadenado. Siaza Olin, ya no eres el príncipe heredero. Se apoyó perezosamente contra la pared, manteniendo una postura regia sin esfuerzo a pesar de la túnica rasgada. ¿Y qué? Se alisó las arrugas de la ropa con calma. Aún cuento con innumerables hombres leales y guardias ocultos. Con una sola palabra, excavarán bajo tierra para encontrarte. No le creí del todo, pero tampoco fui tan tonta como para jugarme la vida. Así que en vez de eso lo atraje hacia mí mordiéndole la garganta con frustración. Olvídalo. Nunca te irás. Mejor que se quede aquí para siempre. Hasta que ya no pueda ni pensar en volver a huir. Mientras me daba la vuelta con irritación, no me percaté del silencioso suspiro de alivio que escapó a mis espaldas. 10. La segunda rama de la familia, que tenía estrechos lazos con el clan principal, decidió que era hora de deshacerse de mí, tal como habían hecho una vez con mi madre. Así que fui a la residencia del primer príncipe, buscando a mi antiguo maestro, rogándole que me llevara con él cuando regresara a la frontera. Se veía demacrado y cansado, y suspiró profundamente. La desaparición de Xiaolin lo ha sumido todo en el caos. ¿Cómo iba a pensar en volver ahora? Xiaolin, fruncí el ceño. Le quitaron el título por conspirar contra ti. ¿Por qué sigues preocupada por él? Mi maestra pareció perpleja y luego sonrió levemente. Déjate llevar. No eres un extraño, así que te lo diré. El supuesto intento de asesinato fue simplemente una farsa, una trampa para atraer a los espías enemigos. ¿Qué? Me quedé en blanco. No se dio cuenta de que palidecía mientras continuaba, casi divertido por su propia cautela. Probablemente solo estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas. Las habilidades marciales de Xiaolin están a la par con las mías. No hay forma de que lo capturen criminales comunes. Vamos, vamos. ¿Qué te pasa? Estás muy pálido. ¿Qué te pasa? Estaba acabado, eso es lo que me pasó. ¿Xiaolin sabía artes marciales? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se había defendido? Nada de eso tenía sentido. Me sentí mareada, como si me hubieran dado un puñetazo y me hubieran dejado sin aliento. Profesor, ¿y sí? Tragué saliva con dificultad, agarrándome a su manga, temblando. ¿Y si de verdad hubieran capturado al príncipe heredero? Se rió como si le hubiera contado un chiste. Que Dios ayude a quien se lo llevó. Ya sabes lo vengativa que puede ser Xiaolin. Alzó una ceja ante mi mirada inexpresiva. ¿Lo has olvidado? Cuando ustedes dos eran niños, siempre discutiendo durante las clases. Él nunca olvidaba ni un solo rencor. Sus palabras resonaban en mi cabeza, y de repente recordé a aquel chico delgado y polvoriento de pie detrás de nuestro maestro, aquel al que solía molestar por diversión. Todo encajó a la perfección. Estaba condenado. 11. Cuando era pequeña adoraba a nuestro apuesto amo. Y detrás de él siempre iba un niño pequeño vestido con ropa sencilla, de rostro común y corriente. ¿Ese era Xiaolin? Dicen que los hombres cambian al crecer, pero esta transformación era demasiado drástica. Recordé cómo solía acosarlo, celosa de la atención de nuestro amo. Incluso una vez le escondí la ropa para que no pudiera salir de la habitación, solo para tener al amo para mí sola. Y encima le decía feo. Cara fea, cuerpo feo. De repente todo cobró sentido. No era de extrañar que en el banquete de las flores, su expresión hubiera sido tan fría. No me extraña que me quisiera muerto. Buscaba venganza. Vagaba como un fantasma hasta que me encontré de nuevo fuera de la mazmorra. Justo cuando me disponía a marcharme, oí voces dentro. 2. Espiando por una rendija, vi a Xiaolin erguido y sin ataduras, con una postura elegante e imponente, que iluminaba aún más la inmunda mazmorra. Tomó un folleto de tapa amarilla de su guardia oculto y lo abrió con calma y precisión. Entonces vi el título, 18 armonías del dragón y el fénix. El mismo libro con el que lo atormentaba, leyéndole pasajes al oído solo para verlo enrojecer de furia. Ahora lo leía con interés.
Alteza, dijo el guardia arrodillándose. Hay mucho que atender. Por favor, regresa pronto al palacio. No hay prisa. Xiaolin habló con voz lánguida y los párpados caídos. Al fin y al cabo, sigo siendo solo un juguete cautivo, ¿no? El guardia hizo una reverencia aún más profunda. Esa mujer. Sisi. ¿Qué piensas hacer con ella? Se me hizo un nudo en la garganta. Xiaolin sonrió levemente y cerró el libro de golpe con un sonido seco. ¿Qué más? Ojo por ojo. En la penumbra, sus ojos brillaban con algo oscuro e indescifrable. La mirada de un cazador que espera a que su presa caiga en la trampa, saboreando cada cruel instante antes del ataque. Un terror helado me invadió. Huí antes de que pudiera verme corriendo a casa a la finca Lin. A mitad de la maleta, Lin Xingua irrumpió rodeado de una multitud de sirvientes. Hermana, ¿cómo te atreves a regresar? Has deshonrado a la familia Lin. La abuela y los ancianos lo han decidido. Serás ejecutada de inmediato. Junto a ella estaba mi primo, aquel a quien una vez herí, con la mirada llena de veneno. Me arruinaste la vida. Ahora yo te arruinaré la tuya. Se han llevado a tu padre. Ahora no hay nadie que te proteja. Evalué a los guardias, débiles. Podría haber escapado, pero en vez de eso dejé mi bulto a un lado, me senté y me serví una taza de té. Les sonreí a mis hermanos. Por supuesto que volví. Somos familia, ¿no? Ya que somos familia, bien podríamos ir juntos al más allá. Cuando Xiaolin venga a buscarme, nos encontrará a todos en un mismo lugar. Un final apropiado, ¿no crees? 12. Subestimé la paciencia de Xiaolin. Pasó medio mes. Me enteré de que había recuperado su título de príncipe heredero y que la gente elogiaba su sabiduría y astucia. Pero hubo algo que no supe. Nunca vino a buscarme. ¿Acaso no se había dado cuenta aún de que yo era la guardiana secreta conocida como 17? Mi abuela, igual que había hecho con mi madre, decidió ahogarme en una jaula para cerdos. Pero mi primo de la segunda rama la detuvo. Abuela, si la matas así sin más, dirán que eres cruel con tu propia familia. ¿Por qué no la casas mejor? Su mirada era afilada y maliciosa. Tengo un amigo con un temperamento terrible. Ya ha matado a 3 esposas. Si mi prima se casa con él, su destino estará en manos del cielo. La abuela frotó su rosario y murmuró un piadoso Amitabha. Está bien. Si muere en otro lugar, al menos no manchará el nombre de la familia Lin. He despedido a tu tío, pero volverá pronto. Asegúrate de que esto se haga rápido y sin hacer ruido. La boda estaba prevista para 3 días después. La noche anterior a la ceremonia, la residencia Lin estaba fuertemente custodiada. Fue entonces cuando Benian forzó la cerradura de mi habitación y me instó a huir con él. Parpadeé sorprendida. ¿Quieres un trote? No respondió. Había una sombra oscura en sus ojos. Y lo comprendí de inmediato. Ayuda. Alguien intenta secuestrarme. Antes de que pudiera gritar de nuevo, Benian me tapó la boca con la mano, furioso. ¿Tienes que comportarte así ahora? Sí, Seo. Ya no eres pura. ¿Quién más te querría? Sé mi amante. Es mejor que casarte con ese viejo viudo. Su voz bajó de tono, amarga y cruel. ¿O sigues pensando en aquel hombre con el que te fugaste? Eso fue la gota que colmó el vaso. Tal vez años como guardia real me habían inculcado la obediencia demasiado profundamente. Pero en el momento en que insultó al príncipe heredero, mi pierna se movió sola. Le di una patada. ¡Qué duro! Ni se te ocurra hablar mal de su Alteza. Benian se quedó paralizado, luego hizo una mueca de dolor y se agarró la pierna. Su rostro se contrajo en una mueca de burla. Lin Sui, ¿cómo te atreves a calumniar así al príncipe heredero? ¿Sabes lo que les ocurre a quienes acusan falsamente a la familia real? Es una sentencia de muerte para todo su clan. Oh, lo sé, dije con dulzura. Pero si te casas con Lin Yue, también formarás parte de mi clan. Me pasé un dedo por el cuello y solté una risa baja y siniestra.
Me miró como si estuviera loca y retrocedí tambaleándome. Al amanecer, resonaron tambores y flautas. La procesión nupcial había comenzado. Me colgué el bulto al hombro y salté al muro. Al otro lado crucé miradas con el guardia secreto, Lao Bea. Él jadeó horrorizado. ¿Estás aquí? Entonces, ¿quién es el coche nupcial? Parpadeé inocentemente. Pues claro, la novia. Se puso pálido. Estamos muertos. Estamos muertos. Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí y me golpeó en la nuca. Todo se oscureció. Al despertar, me encontré en una lujosa alcoba adornada con oro que conocía demasiado bien. Intenté moverme. Unas cadenas tintineaban suavemente alrededor de mis muñecas y tobillos, cada una estaba adornada con diminutas campanillas doradas que tintineaban al menor movimiento. La puerta se abrió con un crujido. Cerré los ojos rápidamente y fingí estar inconsciente. Una risita ahogada resonó cerca de mi oído. No lo finjas. Babeas mientras duermes. Instintivamente me llevé la mano a la boca, pero me sujetaron la muñeca con firmeza. Unos dedos fríos se aferraron a los míos, trazando una línea ascendente con lentos y deliberados movimientos. Las campanillas temblaban con cada roce, un sonido nítido y humillante. Vaya Alteza, balbuceé, forzando una sonrisa. Es el día de mi boda. ¿Qué haces aquí? Me pellizcó la mejilla suavemente, tirando de mi piel con una calma exasperante. ¿El día de mi boda? Su tono era inexpresivo. ¿Acaso no despediste ya a tu abuela en un carruaje nupcial? Dime, ¿con quién te casas hoy? Sus ojos brillaron. He estado buscando a alguien. ¿Qué buscas? La muerte probablemente. A estas alturas sabía que lo había descubierto todo. No había escapatoria. Si tan solo perdonara a mi clan sería suficiente. Así que cerré los ojos de nuevo completamente inmóvil, aceptando mi destino. Xiaxialin soltó una risita entrecortada. Te lo dije, ¿no? Ojo por ojo. Su voz era fría, inexpresiva. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿De verdad pensaba hacerme sufrir los 72 castigos del tribunal? No le temía a la muerte, pero me aterraba el dolor. Me temblaban los dedos sin control. De repente, sin previo aviso, rasgó una tira de seda y me vendó los ojos. La oscuridad me envolvió por completo. Su voz era suave, pausada, casi rompiendo el silencio. Jugaba distraídamente con las campanillas de mi muñeca. Cada tintineo me hacía estremecer, y cada estremecimiento le provocaba una risita ahogada, casi divertida. Entonces sus labios rozaron mi oreja, cálidos y tenues. Lin Sui Sui, por el bien de nuestra historia compartida, te daré una oportunidad. He preparado algunas frutas. Adivina cuál te doy de comer y te dejo ir. ¿En serio? Eso fue bastante fácil. Mis papilas gustativas estaban especialmente sensibles. Me habían elogiado por ello desde niña. Con entusiasmo abrí la boca, lista para adivinar. Pero en lugar de fruta, sentí sus dedos detenerse sobre mis labios. Entonces oí su voz grave, burlona y cruel. ¿Acaso dije alguna vez que era esa boca? Ese hombre malvado. Temblé, furiosa y avergonzada a la vez. Y entonces rió. Una risa silenciosa, entrecortada, que de alguna manera me llegó al pecho y me dolió. ¿Por qué lloras?, susurró, secándose una lágrima. ¿No te alegraste cuando me dejaste? Sus dientes rozaron mi oreja, su voz ronca y pesada. Ya has comido suficiente, ahora me toca a mí. El mundo daba vueltas. Mi cuerpo ardía y se congelaba a la vez, y por primera vez comprendí lo que había querido decir todas esas veces que había dicho, yo mismo te mataré. Así que esta era su espada. Afilada, despiadada e irritantemente implacable. Justo antes de perder el conocimiento, unos brazos fuertes me envolvieron, sosteniéndome como si fuera algo precioso, lo suficientemente frágil como para romperme. Su voz tembló levemente contra mi oído. Pasé hambre durante 3 días y 3 noches esperándote. Te prometí que no te haría daño. Aprendí todo de ese pequeño manual. Soy mejor que cualquier cortesana, más limpia que todas ellas.
Lin Sui Sui, ¿cómo pudiste olvidarme? ¿Cómo pudiste abandonarme así? Murmuraba sin parar, como una vieja gallina regañona. Finalmente me harté. Le di una bofetada en el pecho. Se oyó un jadeo de sorpresa. Y luego un silencio dichoso. 13. Siyalen estaba sentado a la mesa, con la barbilla apoyada en una mano y la mirada fija en mí. Al verme despierta, su sonrisa se desvaneció al instante y su mandíbula se tensó con frialdad. Pero con la marca de la mano aún visible en una mejilla, no parecía para nada intimidante sino casi ridículo. Parpadeé confundida por un instante. Entonces recordé la forma lastimera, casi entre lágrimas, en que había intentado complacerme anoche, y no pude evitar preguntar, ¿anoche lloraste? ¡Qué atrevido!, replicó bruscamente alzando la voz como un gato al que le hubieran pisado la cola. Soy el príncipe heredero de sangre real, segundo después del emperador. ¿Cómo podría derramar lágrimas? Anoche, sin embargo, le miré con cierta incredulidad. ¿Quién te drogó exactamente? Siyalen. Su rostro pálido como la porcelana se puso rojo como un tomate al instante. Absurdo. Estoy perfectamente sano y lleno de energía. ¿Para qué iba a necesitar estimulantes indecentes? Yo, estoy casi seguro de que no hablamos del mismo tipo de droga. Salió furioso con el rostro desencajado por la vergüenza. Primer día de mi encarcelamiento. Aterrorizado. Esperando la ejecución. Segundo día. Confundido. Aún no hay castigo. Tercer día. Completamente sin palabras. Cuando Siyalen ordenó que quitaran las pantallas y empezó a bañarse justo delante de mí, de verdad pensé que me estaba volviendo loco. ¿Qué clase de tortura nueva era esta? Jamás había oído hablar de algo así. ¿Qué miras? Mírame bien, exigió frunciendo el ceño con irritación. Echó la cabeza hacia atrás y se echó un puñado de agua caliente por el cuello. El agua acariciaba su ancho pecho y su piel pálida, dejando un leve rubor a su paso. Entre el vapor ascendente sus rasgos afilados se suavizaron hasta adquirir una dulzura casi apacible. Me miró con los ojos entrecerrados. ¿Y bien? ¿Qué te parece? ¿En qué te parece? Sinceramente no tenía ni idea de a qué se refería. Molesto por mi silencio, alzó la barbilla con la expresión de un orgulloso gato persa. Con los cuidados adecuados, soy mucho más delicada y bella que esas cortesanas que tanto te gustan. En sus ojos brillaba una chispa de excitación que no podía ocultar del todo. Me quedé paralizada. De repente recordé haberlo molestado una vez, cuando era mi prisionero, elogiando la belleza suave y sonrosada de los chicos del burdel. No lo dije con mala intención. Él, en cambio, se lo tomó muy a pecho. Se vistió con una túnica tan fina como la seda. A la luz de las velas, se transparentaban tenues marcas rosadas a través de la tela. Levantó la seda roja que cubría una bandeja, y una deslumbrante luz dorada se derramó debajo. Los labios de Siazalin se curvaron levemente. Como me ha servido bien estos últimos días, esto, señaló el sello dorado y el libro de títulos, es tuyo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si los objetos que tenía delante no fueran de un valor incalculable. Pero aquellos eran los emblemas dorados que solo la princesa heredera podía recibir. Me quedé paralizada, sin palabras. Frunció el ceño ante mi silencio, luego se acercó con paso firme, con una expresión extrañamente inquieta. Sus pestañas húmedas temblaban, suavizando su rostro generalmente severo, hasta convertirlo en algo casi obediente. Soy más noble que ellas, murmuró, y desde luego no menos apuesto que ninguna de esas cortesanas. Dudó un instante y luego añadió con voz baja y obstinada, ya has visto con tus propios ojos esos trucos en la cama. Yo puedo hacerlos incluso mejor. Casi me atraganto con mi propia respiración. Jamás en mi vida pensé que oiría a Su Alteza Real, el siempre correcto príncipe heredero, decir algo así con tanta seriedad. Ni siquiera sonaba a venganza. Parpadeé aturdida por su imagen a la luz de las velas, y solté de golpe, Xia Xiaolin, ¿no me digas que de verdad te gusto? Lo dije sin pensar, resignada a lo que pudiera pasar. Pero Xia Xiaolin se quedó paralizado, como si le hubiera caído un rayo. Un rubor carmesí le subió desde las orejas hasta las clavículas.
Negó con la cabeza con rigidez. Soy el príncipe heredero, el futuro gobernante de una nación. No conozco el afecto. Simplemente dije, oh, sin sorprenderme. Entonces de repente se giró, me agarró por los hombros con la voz ronca y nerviosa. Lin Sui Sui, fuiste tú quien primero codició mi belleza. Así pues, Alteza Majestad, simplemente solicito su presencia. La voz aguda de un eunuco interrumpió desde fuera. La expresión de Xia Xiaolin se ensombreció al instante. Se puso la bata y tras una pausa, me envolvió con cuidado en la manta. Descansa. No me esperes despierta. No tenía pensado hacerlo. Las velas rojas de la boda se habían consumido hasta la mitad, pero Xia Xiaolin no había regresado. Bostecé y entonces oí débilmente la voz de mi amo afuera. ¿Dónde ha escondido el príncipe heredero a Lin Sui Sui? No sé quién es, tartamudeó alguien. La voz de mi amo se volvió gélida. Entonces permítanme reformular la pregunta. ¿Dónde está el guardia oscuro 17? Nadie respondió. Un instante después, la puerta se abrió de golpe con una patada. Espada en mano, mi maestro entró con paso firme. Su mirada se suavizó al verme. Volviéndose hacia el 8 guardia oscuro, dijo, me la llevo. Si el príncipe heredero tiene alguna objeción, puede comunicármela. Me cubrió el rostro con un pañuelo y me llevó a un carruaje que esperaba. El traqueteo de las ruedas me devolvió la consciencia. Maestro, ¿cómo supo que tenía 17 años? Suspiró con impotencia. Todos los guardias oscuros de Xiaolin fueron entrenados por mí. ¿Cree que no me daría cuenta de uno más? Pensé que ustedes dos estaban jugando, dijo con ironía. ¿Quién iba a imaginar que sentía algo por ti? Se me aceleró el corazón. ¿Qué sentimientos? Dudó un instante y luego sacó una pequeña libreta de la manga. La abrí y me quedé helada. Cada página era un retrato mío. Yo colándome en el jardín imperial con flores. Yo jugando a las cartas con los otros guardias. Yo echándome una siesta en una azotea, como si alguien me hubiera estado observando en silencio durante años. Estas fotos se las envié a Diarjen a lo largo de los años. Ella creía que habías contratado a un artista, pero reconocí su letra. Es la de Xiaolin. Incluso se encargó de Diar. El paso seguro de Yen a mi campamento militar. Me quedé sin palabras. En aquel entonces, cuando mi abuela intentó ahogar a mi madre, apenas logró escapar con vida. Fingiendo estar muerta, recorrió el país como médica itinerante. Se enfrentó a un peligro constante y yo juré hacerme lo suficientemente fuerte para protegerla algún día. Más tarde escribió que había encontrado un puesto en el campamento militar, seguro, respetado, pudiendo curar a los soldados en paz. Pero nunca supe que fue Xiaolin quien lo hizo posible. Incluso cuando éramos enemigos discutiendo acaloradamente, llenos de odio, él me protegió en silencio todo el tiempo. Sabía que yo era uno de sus guardias, y aún así me permitía romper las reglas, hacer lo que quisiera y reírme sin pudor delante de él. Sostuve el ligero cuaderno de bocetos con manos temblorosas. De repente me pareció increíblemente pesado. ¿Por qué no había dicho ni una palabra? Mi maestro dejó escapar un suspiro cansado y divertido. Es del tipo que prefiere morir antes que admitir sus sentimientos. Aunque llevara muerto 3 días, su orgullo seguiría intacto. Me dio una palmadita en el hombro. No te preocupes por él. Cuando salgamos de la capital, te llevaré de vuelta al campamento. Asentí aunque mi mente estaba en otra parte, absorta en la imagen del rostro sonrojado de Xiaolin. Mi amo añadió con una mirada cómplice, no saldrá del palacio en al menos 10 días, quizá medio mes. 14. Al llegar a casa, por fin comprendí lo que quería decir mi amo. El escándalo de que yo metiera a mi abuela en una litera nupcial, bueno, eso fue algo que Xiaolin se tomó muy en serio. Incluso escribió de su puño y letra los 4 caracteres de un matrimonio perfecto. De ese modo, si el viudo seguía adelante con la ceremonia, sería ridículo, pero si no lo hacía, se interpretaría como un desafío al príncipe heredero. El asunto llegó hasta la corte imperial. Ante todos los funcionarios, Xiaolin fue azotado 80 veces. Toda la capital se convirtió en un hervidero de rumores sobre aquel príncipe absurdo.
Supuse que con el orgullo que tenía, jamás volvería a aparecer fuera del palacio. Mientras tanto, la casa de los Lin era un caos. La abuela alternaba entre intentar ahorcarse y amenazar con envenenarse, pero, de alguna manera, nunca lograba morir. Entonces, cuando Benian llegó pavoneándose para proponerme matrimonio, quiso que fuera su concubina. Tu familia Lin está acabada, dijo con arrogancia. Si me sigues, la residencia del marqués te protegerá. Incluso te daré un título. Ser concubina ya es bastante generoso. No seas desagradecida. Justo cuando iba a golpearlo, una voz familiar resonó a mis espaldas. Arrogante burlona. ¿Y tú qué te crees? ¿Qué puedes proteger a la consorte del príncipe heredero? Xiaolin estaba allí vestida con una túnica de brocado carmesí, cuyo dobladillo estaba bordado con hilo de seda de plumas de pavor real. Sus labios eran rojos, sus dientes blancos, toda su presencia radiante y deslumbrante, completamente distinta a su habitual frialdad. Parecía un pavo real desplegando orgullosamente su cola, exhibiendo toda su belleza. Benbenian cayó de rodillas de inmediato, temblando de sudor. Vaya, Alteza, a usted. Xiaolin abrió su abanico con un chasquido seco, sonriendo de una forma que helaba la sangre. Soy el salvaje del que me hablaba. Guardias, llévense a Benbenian y entréguenlo al Ministerio de Justicia. En un abrir y cerrar de ojos, Benbenian fue amordazado y arrastrado afuera. Xiaolin giró lentamente su abanico y me miró con la mirada parpadeando levemente. La familia del marqués tiene vínculos con espías, dijo solemnemente. Vine por asuntos oficiales. Sonaba serio, pero sus ojos no dejaban de mirarme, observando cada una de mis reacciones. No pude evitar reírme. ¿Cómo está su trasero, Alteza? Sus ojos se abrieron de par en par. Miró a su alrededor frenéticamente, relajándose solo cuando no vio a nadie más cerca. Se le puso el cuello rojo. Su voz se volvió grave, ronca casi como un puchero. Siempre puedes comprobarlo tú mismo. Esta vez, la atónita fui yo. Xiaolin caminó hacia mí, sus botas crujiendo en la nieve. Los copos de nieve se posaban en sus largas pestañas como diminutas estrellas, temblando al compás de su respiración. Suave e inofensivo, casi frágil. Bajó la cabeza y me besó. Como una criatura salvaje en busca de afecto, su mirada era húmeda y suplicante. Con la frente pegada a la mía, me acarició suavemente y susurró, no te cases con mi hermano, ¿de acuerdo? ¿Quién dijo que me iba a casar con mi amo? Xiaolin parpadeó. Un copo de nieve derretido rodó por su mejilla como una lágrima. Sus ojos se enrojecieron, húmedos y brillantes. Mi hermano real dijo que ya habías aceptado. Ah, con razón. Mientras seguía sujetándome, refunfuñaba sin parar. Mi hermano es viejo. No es tan joven ni tan guapo como yo, ni tan fuerte, y desde luego no tan creativo. Casi me da un ataque de risa. Su Alteza, bromeé imitando su tono anterior, no entiende el amor. Xiaolin se quedó helado. El rubor le subió a las mejillas tan rápido que casi se le notaba. Casi destrozó su abanico de la frustración. Esperé sonriendo. Está bien, murmuró al fin, cerrando los ojos como si admitiera la derrota. Le temblaban las pestañas, tenía los ojos enrojecidos. Solía fingir. Aquella chispa que también conocía se encendió en sus ojos oscuros. Antes de que pudiera esquivarlo, me agarró entre sus brazos. Sus afilados colmillos rozaron mi lóbulo mientras su voz se volvía ronca. No entiendo el amor, murmuró, pero puedo enseñártelo. En los días que estuviste fuera, estudié otro libro. ¿Quieres probarlo? ¡Qué descaro! El príncipe heredero había perdido oficialmente toda dignidad. 15 Lin Yue, furiosa porque se había roto la alianza matrimonial con la familia del marqués, difundió rumores de que yo ya había perdido mi virtud. Pero por un giro del destino, los rumores dieron un giro inesperado. El príncipe heredero fue castigado de nuevo con varias decenas de latigazos, y obligado a arrodillarse ante la puerta Xuanbu durante un día y una noche. Se rumoreaba que había abusado de su poder para forzar a la hija de la familia Lin e intentar encarcelarla. De repente me convertí en la víctima lastimosa con la que todos simpatizaban. Y el príncipe heredero, el hombre que amaba su reputación más que a la vida,
la había echado a perder él mismo. Una vez que desaparecieron todos los rumores que me hirieron, mi padre finalmente regresó. Igual que cuando mi hijo se ahogó, estaba lleno de remordimiento por no haber estado allí para protegernos. Fue entonces cuando comprendí por qué mi madre nunca quiso que le dijera que seguía viva. Él no podía proteger a nadie. Por suerte, tanto ella como yo habíamos aprendido a protegernos. Cuando mi amo abandonó la capital, fui a despedirlo. Al contarle cómo había engañado a Siazaolin, se rió. Si no lo hubiera presionado, ese muchacho habría sido un cobarde toda su vida. Volvió la mirada hacia el palacio imperial, con una leve melancolía en los ojos. De niño Siazaolin solo deseaba ser un héroe, espada en mano, recorriendo el mundo. Pero había nacido príncipe. Todos le habían enseñado que un príncipe debía ser digno y sereno. Nadie le había enseñado a sentir afecto por alguien. Abrí la boca, pero él levantó la mano para detenerme. No digo que debas tolerarlo. Todo lo contrario. Si alguna vez te hace infeliz, acude a mí. Asentí con fuerza. Tras la partida de la procesión de despedida de la ciudad, Siazaolin subió cabizbajo a la taberna y cerró la ventana. Me subió a la mesa con la mirada oscura y silenciosa. Nunca me habías mirado así, dijo en voz baja. No con esa intensidad. ¿Quién dice que no? Bromeé. Estaba muy concentrado mientras te bañabas. Su rostro se puso rojo. Se inclinó más cerca. Te robé un beso rápido y luego refunfuñé. Pero tú solo me miraste, me quedaste mirando fijamente hasta que sentí que me ardía la piel, y luego no hiciste nada. Parpadeé. Así que había estado intentando seducirme todo este tiempo. ¿Qué puedo decir? Suspiré dramáticamente. ¿Quién iba a pensar que Su Alteza, el príncipe distante, ardía como fuego por dentro? Cállate. Se le quebró la voz y se puso rojo como un tomate. Derrotado, hundió el rostro en mi cuello y respiró hondo. Ya perdí mi dignidad, murmuró con voz ronca. Más te vale asumir la responsabilidad. Su cálido aliento rozó mi oreja, provocándome un escalofrío. Mi corazón palpitó con fuerza como la luz de las estrellas fragmentadas que volvía a brillar con intensidad. Siazaolin, susurré. Incluso cuando te muestras terca, eres adorable. De otro modo, no habría esperado día tras día fuera de esos altos muros del palacio. Entonces sonreí, incliné la cabeza y lo besé. Pero tus labios, suaves como son, me gustan aún más. Historia extra, Siazaolin. Cuando Siazaolin era joven, solía viajar y entrenar artes marciales con su hermano mayor, el príncipe. Jamás imaginó que su sueño de recorrer el mundo con una espada en mano se vería truncado por una niña. Lin Sui le había tomado cariño a su hermano y insistió en convertirse en su discípula para aprender artes marciales. La niña era de rostro angelical y lengua viperina. Adulló al honesto príncipe heredero hasta dejarlo aturdido. Luego se volvió hacia Siazaolin. La miró con desdén. No importa cuántas palabras dulces me digas, pensó, no me quedaré por ti. Pero Lin Sui solo le dirigió una mirada rápida y luego desvió la vista con incomodidad. Tiró de la manga de su hermano y preguntó, «Amo, ¿dónde recogió a este mendigo?» Siazaolin. Increíble. Ese día iba vestido con sencillez. ¿Acaso no veía en su rostro noble y refinado que era de alta cuna? ¡Qué ciega! Se la pasaba rondando a su hermano, el príncipe. Cuando ambos se enfrentaron, Siazaolin salió victoriosa. Lin Sui rompió a llorar y se arrojó a los brazos de su hermano en busca de consuelo. Así que él perdió el siguiente partido a propósito. Y ella sonrió dulcemente rodeando con sus brazos el brazo de su hermano, comportándose de forma tierna y consentida. Siazaolin. No pudo soportarlo más. Le suplicó a su hermano que lo llevara de vuelta al palacio. El príncipe heredero parecía desconcertado. ¿No te gusta jugar con Sui? No la volverás a ver si regresamos. No me cae bien. Siazaolin estalló con el rostro enrojecido hasta las orejas. Para ella, él no era más que un mendigo. No, ella solo tenía ojos para su hermano. Probablemente ni siquiera recordaba su aspecto. En fin,
el noble príncipe heredero, jamás se rebajaría a cortejar su fría indiferencia. De vuelta en palacio poco después le preguntó discretamente a su hermano si Lin Sui Sui le había escrito alguna carta y si lo mencionaba. Su hermano parpadeó y luego sonrió con ironía. Sui Sui no me ha escrito nada. Todavía es una niña. Probablemente se ha olvidado por completo de nosotros. Ja. Claro. Niña sin corazón. Malagradecida e inconstante incluso a tan corta edad. Bien. A él tampoco le importaría ella. Pasaron los años. Xia Zhaolin creía haber olvidado hacía mucho tiempo a la chica que una vez lo llamó mendigo. Un día oyó a su tutor elogiar a alguien: la hija del señor Lin es excepcional, refinada, de otro mundo. Tan joven y ya cultivando en un templo. ¿Lin Sui Sui se había hecho monja? Xia Zhaolin se quedó en blanco. Tras confirmarlo con sus espías, llevaba días sin comer. Así que ella seguía igual, fingiendo pureza y desapego. ¿De otro mundo? Ja. Ella era la más mundana de todas. Solo le importaba una cara bonita. Al salir del palacio para rezar, Xia Zhaolin se vistió con un traje nuevo del departamento de vestuario imperial. Se miró una y otra vez en el espejo. ¿Acaso parezco un mendigo?, le preguntó a un eunuco que estaba cerca. Los eunucos cayeron de rodillas presas del pánico. Su Alteza es radiante y divina, más allá de toda descripción. Satisfecho, Xia Zhaolin partió bajo una ligera llovizna, sosteniendo un paraguas de papel mientras cruzaba un puente. De reojo notó una figura sombría que lo seguía. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Había imaginado muchos finales. Descubriría quién era él en realidad, se le lanzaría encima y le rogaría que la dejara volver al palacio. O tal vez lo abordaría en público y lo tocaría descaradamente. Entonces él podría fingir estar ofendido, solo para exigirle amablemente que asumiera la responsabilidad. Pero, ¿la realidad? La adulta Lin Sui Sui no solo era lujuriosa, sino también cobarde. Se convirtió en una guardiana encubierta. Lo espiaba observándolo a escondidas tras las pantallas, con los ojos desorbitados. Xia Zhaolin apretó los dientes con fuerza. ¿Por qué no podía simplemente admitir que le gustaba abiertamente? ¿Acaso esperaba que el príncipe heredero se inclinara ante ella? Ridículo. Humillación total. La enviaba a misiones, a asesinar a funcionarios corruptos. Pero cada vez ordenaba en secreto que la protegieran. Esperaba y esperaba, con la esperanza de que fallara aunque fuera una sola vez. Así podría castigarla personalmente. Pero no, Lin Sui Sui nunca fallaba. Cuando se trataba de matar, no tenía miedo. Cuando se trataba de sentir algo por él, era una completa cobarde. Bueno, al fin y al cabo era un futuro emperador. Él no se rebajaría a su nivel. Se consoló a sí mismo pensando que, como ella sentía algo por él, la seduciría día y noche. Seguramente no podría resistir para siempre. Un día, cuando finalmente se sonrojó y confesó: Alteza, lo he amado durante mucho tiempo, él suspiraba y fruncía el ceño, fingiendo reticencia. De verdad que no sé qué hacer contigo. Bueno, fijemos la boda para principios de la primavera del año que viene. Es un momento propicio. Xia Zhaolin esperó y esperó. Su ropa de dormir se hizo más fina, sus baños más frecuentes. Lin Sui Sui lo miraba con lujuria, pero aún así no se atrevía a confesarlo. Finalmente, después de que él y su hermano conspiraran para convertirlo en plebeyo, ella actuó. Se aprovechó de él, lo tocó por todas partes. Obsesionado, desvergonzado. Xia Zhaolin no pegó ojo en toda la noche. Antes de que despertara, él borró la sonrisa de su rostro y puso su expresión más seria. No te preocupes, dijo solemnemente. Yo me haré responsable. Pensó que ella se alegraría muchísimo. Pero no. Ella solo estaba obsesionada con su rostro. Con su cuerpo. Lin Sui Sui. Verdaderamente extraordinario. Estuvo furioso toda la noche. Pero aún así, pensó, si a ella le gustaban su cara y su cuerpo, ¿acaso no era eso básicamente que le gustaba a él? Le costó horas calmarse. Solo para que ella lo rechazara.
Dijo que se aburría de él, y luego se comprometió con otro. Xia Zhaolin rió incrédulo. Cuando su hermano se enteró, no lo consoló, sino que también se rió. Te lo mereces, dijo. Siempre has sido una farsante. Incluso de niña fingías tener frío mientras la mirabas a escondidas desde un rincón, sonriendo como una idiota. Esto es el karma. Xia Zhaolin apretó la mandíbula. Sí, se había equivocado. Debió haberla llevado al palacio desde el principio. Le gustara o no, solo debería haber podido mirarlo. Ya es demasiado tarde para arrepentirse. A partir de entonces cambió por completo. Lo admitió abiertamente. Siempre había sido lujurioso. Se acabó el fingimiento. Se acabó la moderación. Incluso él se sorprendió de lo mucho que había caído su propio orgullo. ¿El noble príncipe heredero aprendiendo trucos de cortesana solo para complacer a su amada? Impensable. Cuando llegó marzo, la primavera en pleno apogeo, Lin Sui por fin se puso el traje de boda que tanto había preparado. Tal como lo había imaginado incontables veces, se enredaron en su cama, sin aliento y muy unidos. En el clímax de la pasión, se contuvo deliberadamente. Observó cómo se le dilataban las pupilas, cómo se le entreabrían los labios. Se inclinó hacia ella, provocándola. Lin Sui, ¿me quieres más? Su respuesta fueron 2 marcas rojas de arañazos en su mejilla. Tesaje. Bien. El príncipe heredero se tocó el rostro, inclinó la cabeza y besó tiernamente a su novia. Olvídalo. Primero asegúrate de disfrutar.